ligamentos intrínsecos, ¿ya? También intrínsecos. O membranas intrínsecas. Entonces también tenemos ligamentos intrínsecos que son entre las cuerdas que acabo, entre las que acabo de mencionar, entre los cricoides, tiroides, y uno de los más importantes es este que está acá, este de acá. Este de acá es el cricotiroideo. El cricotiroideo tiene tres partes, una medial, esta medial que es el ligamento cricotiroideo medio, y dos laterales que son los conos elásticos, pero todo en realidad conforma una sola membrana. Y esta, a diferencia del superior, está perforado por la rama interna del nervio laríngeo superior, la otra por el ramo externo y este por el ramo interno, que son ramas que van a formar por la parte posterior un plexo nervioso llamado asa de Galeno, ¿sí? Entonces este está perforado por eso, por el nervio laríngeo superior, su rama interna, y el otro por la rama externa, ¿ya? Entonces tenemos ese es el músculo, ese es el ligamento o la membrana cricotiroidea. Otro ligamento intrínseco de la laringe es este de acá, esta hoja de acá. No sé si sale acá. Este de aquí es otro ligamento intrínseco llamado la membrana cuadrangular de ambos lados. Observe que este ligamento es más extenso, viene de la parte lateral del epiglotis y se va a la zona de la tiroides, al ángulo entrante de la tiroides, en ambos lados, ¿ven? En ambos lados, membrana cuadrangular. Es un ligamento intrínseco. Hay otros ligamentos también, por ejemplo este de acá, ojalá que se pueda ver este de acá. Acá solamente está el otro. Hay los ligamentos arínedo-epilóticos, vamos a ver si se puede visualizar. Es otro ligamento también intrínseco. Bueno, los dos más importantes, este es lo que les acabo de mostrar. Este de acá, que es el ligamento o la membrana cricotiroidea, y el otro que hemos visto, el cuadrangular. Este de acá atrás. ¿Sí? Vamos a bajar acá. Por supuesto que estos ligamentos tienen que trabajar conjuntamente con los músculos que son los músculos que van a ser las cuerdas vocales libres, de las contrarias, que la dilate, etc. Porque solamente los ligamentos no van a trabajar, sino los músculos que están ahí. Y los dos
nervios que acabo de mencionar, que son los nervios laringeos, son importantísimos. ¿Por qué? Ellos pasan por detrás, justamente por detrás. Uno que viene por arriba, la rama externa, la rama interna, se unen y forman atrás el famoso plexo llamado asa de Galeno, que que son los que van a prácticamente van a inervar parte del músculo, sobre todo la rama inferior o recurrente. Entonces, cuando se corta eso, entonces esos músculos que están yendo a esta laringe no van a permitir que sea resultado, por lo tanto nos ponemos afásicos, no podemos hablar. Entonces, por ejemplo, una aplicación clínica aquí es cuando se hace una cirugía, por ejemplo, de ampliar no es común, una cirugía de bocio, de cirujano, tienen que tener la expertise, por supuesto, ¿no? Para no cortar ese nervio y poner afasia, porque retiran ese bocio, que generalmente se produce, pues, ahorita es menos frecuente, en las zonas alpandinas, por la falta de yodo, se produce un crecimiento, o se llama un de bocio. Estirpan y tienen que preservar a ese nervio que inerva los músculos que van a permitir la dilatación, la velución, etcétera, de los músculos que están rodeando a la vejiga. ¿Sí? Esa es una aplicación clínica que tiene que ser. Cuando una fase, por una cirugía, por otro, también enfermedad estética, ¿no? No sé, ¿quieren alguna pregunta, alguna duda? Justo en la laringe, pues la zona que se desarrollan los grandes cantores de las óperas, los barítonos, los estos, tienen una capacidad que no todos lo tenemos. ¿Claro? ¿Sí? Ya. Doctores, Primera función, primero para recordar lo que se ha explicado, es que primero nos ubicamos y vamos viendo los cartílagos que han estado observando, más los elementos relacionados. Entonces quisiera que me digan, por favor, en estos momentos, ¿qué estamos observando para nosotros? ¿Qué es esto? Hueso hioides, correcto. Esta membrana que está acá, ¿cómo se llama? Hiloidea, porque está uniendo el cartílago hiloides con el cartílago con el hueso hioides. Este cartílago acá, ¿cómo se llama? Cartílago cricoides, forma de un anillo, ¿no? ¿Cómo se llama la parte anterior del cartílago cricoides? Arco, correcto. Y la parte posterior, más ancha, lámina. Entonces lo que pueden ver ustedes es que hay una articulación entre estos cartílagos,
los cuales permiten que tengan movimientos de su articulación. Después este cartílago que está acá en par, ¿cómo se llama? Epiglotis. ¿Qué función tiene? Aquí está la función, y acá la vamos a ver la función. Esta es la función de qué? Pues es también la función de la laringe. La laringe tiene dos funciones principales. La primera es actuar como una válvula. Justamente es lo que estamos observando acá. Miren, cuando ingerimos un alimento, la lengua empuja el alimento y esto inmediatamente va hacia la parte posterior, empujada por la lengua justamente. Miren, inmediatamente el cartílago epiglotis desciende para cerrar la vía aérea. De esa manera el alimento va hacia la parte posterior, como pueden observar. Va hacia la laringofaringe y luego hacia el esófago. Entonces, ese cartílago epiglotis que está subiendo y bajando cumple esa función. Por lo tanto, una función de la laringe es servir como una válvula para impedir que los alimentos ingresen en la vía aérea y se abre para que el aire ingrese y salga justamente de ese lugar, de este espacio. Y de manera accidental, a veces algún alimento se introduce en la vía aérea y nuestro cuerpo responde con la tos. Tosemos y eliminamos el elemento extraño. Por supuesto, si estamos en condiciones normales, o una persona ha estado mucho tiempo en una unidad de cuidados intensivos, ese reflejo se deprime, no existe. Por ese motivo, a esas personas no se les puede dar alimento inmediatamente después que salen, que ya pasaron el coma, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa sería una función de nuestra laringe, que es servir como una válvula para permitir o no el paso de los alimentos en la vía aérea. Y la otra función la estamos viendo nosotros en estos momentos. La laringe es el lugar donde se produce la voz. Entonces, acá este video que es rápido y corto es un cantante famoso al cual le sometieron una laringoscopía, un procedimiento endoscópico en el cual pueden entrar a su laringe. Vamos a ver qué pasa. Lo que estamos viendo es su laringe. Estamos acá viendo las cuerdas vocales verdaderas que están juntándose y separándose para que cuando el aire salga de los pulmones y roce esas cuerdas vocales, esa vibración produzca el sonido que es la voz, fundamentalmente, ¿no? Entonces vamos a ver. Este es el epiglotis, ¿no? Este es el epiglotis. Every time we exhale, we force air through our two membranous vocal cords. When we bring them together, they vibrate. Usamos el aire, entonces el aire sube y va a chocar contra dos cuerdas vocales membranosas, las cuales vibran con ese aire, al igual que lo que hacen las cuerdas vocales cuando pondean con el These calcio. vibrations produce sound, Ese vibración produce sonido, after it's been plugged. igual que lo que hace la cuerda vocales. Muscles open and close the cords and Los change músculos sound se abren y separan la cuerda vocal, estrechan y abren el espacio. During low notes, the cords are loose and vibrate more slowly. But for those falsettos, his cords stretch to the limit and vibrate virtually off the charts. Entonces, eso es lo que está produciendo las cuerdas vocales. Serían dos funciones, la válvula y luego la producción de la voz. Pero la vocalización la hacemos con nuestros labios, nuestros dientes, nuestra lengua, para también. Entonces, lo que está pasando en estos momentos es que vamos a observar ahora los músculos que están formando parte de la laringe, y son conocidos como los músculos laringeos. Voy a colocar acá músculos laringeos para observarlos y saber exactamente qué funciones cumplen. Primero por acá, músculos laringeos. Los nombres que tienen dependen de lo que están uniendo. Laringeos. Oye, ¿qué pasó? Músculos laringeos. Laringeos. Me falta el latino, ¿no? Músculos Lo coloco aquí y no aparece. Muy bien. Los músculos laringeos
origen van a recibir su nombre dependiendo de lo que están uniendo. Por ejemplo, este primer músculo que estamos observando, que es el único músculo laríngeo que está en la parte anterior, ¿qué está uniendo? Cartílago cricoides con cartílago tiroides. ¿Cómo se llama el músculo? Cricotiroideo, que tiene dos partes, una porción recta y una porción oblicua. Por acá también músculo cricotiroideo, porción recta y porción oblicua, es el único músculo que se encuentra en la parte anterior. Vámonos ahora a los músculos que observamos en la parte posterior. Para ello giro y estoy observando los siguientes músculos. Y los nombres van a depender de lo que están uniendo. En este caso, no olviden que en el cartílago cricoides y por encima están dos cartílagos que tienen forma piramidal. ¿Cómo se llaman estos cartílagos? Cartílagos aritenoides, ¿no? Ahí están los cartílagos aritenoides que tienen forma de una pirámide, con una prolongación de laterales, unas prolongaciones anteriores, y vean cómo se están articulando con la lámina del cartílago cricoides. Entonces, los músculos que vamos a observar son los siguientes. El primer músculo que estamos observando en la parte posterior es este, que está viniendo desde el cartílago cricoide de la lámina hacia el cartílago aritenoides. Voy a colocarlo en este momento. Voy a poner selección múltiple y voy a colocar los cartílagos aritenoides para que observen cómo están yendo hacia las partes laterales de los cartílagos aritenoides. Entonces, estas prolongaciones laterales se llaman apófisis musculares. Ese músculo, ¿cómo se llama? Se llama cricoaritenoideo, pero está en la parte de atrás. Cricoaritenoideo posterior. A continuación, tenemos el único músculo impar de todos los músculos intrínsecos de la laringe, porque todo lo que estoy explicando son pares, menos ese músculo que está acá. Este músculo está uniendo los cartílagos aritenoides y se conoce como el músculo aritenoideo transverso. Se le conocía en los libros, en los libros clásicos como músculo aritenoideo, porque está uniendo cartílago aritenoide con cartílago aritenoides. El único músculo impar. Y este músculo que estamos viendo por acá, ¿cómo se llamará entonces? Si este es aritenoideo transverso, ¿cómo le llamarás este músculo de acá? Aritenoideo oblicuo. Aritenoideo oblicuo, que están viendo, son dos músculos aritenoideos oblicuos. Luego vamos a ver las funciones que cumplen. A continuación, este músculo que está uniendo el cartílago cricoides con el cartílago aritenoides, pero está viniendo desde la parte lateral. Vamos a ver acá. No lo oculté, un poquito. Oculto ahora sí. Y es este músculo que está acá. Este músculo está viniendo desde el arco del cartílago cricoides hacia la apófisis muscular del cartílago aritenoides. Se llama músculo cricoaritenoideo lateral. Por lo tanto, hasta el momento, ¿qué músculos estamos observando? A ver, ¿me ayudan? ¿Qué músculo es este? Cricotiroideo. ¿Cómo sabes que es la parte anterior de la nariz? ¿Cómo lo sabes? Porque se encuentra acá la prominencia laríngea. Este cartílago tiroides es como un libro abierto. Tú lo ves en el lomo del libro, ves la parte posterior. Otra cosa, no te olvides que el ángulo que se forma entre las láminas tiroideas es de 90 grados en los hombres y es de 120 grados en las mujeres. Por eso que nosotros los hombres, aquí se forma la prominencia laríngea. Es más visible en nosotros los hombres la prominencia laríngea. Este músculo, ¿cómo se llama entonces? Cricotiroideo, porción recta, cricotiroidea, porción oblicua. El músculo que está acá, ¿cómo se llama? Cricoaritenoideo posterior. El músculo que está acá, aritenoideo transverso, el único impar. Esto de acá, aritenoideos oblicuos. El que está acá, músculo cricoaritenoideo lateral. Faltan más músculos. Ese músculo que hacía que el cartílago epiglotis descienda. Este músculo está viniendo, bueno, depende de lo que ustedes lean, ¿no? Algunos libros dicen, es una continuación del músculo aritenoideo oblicuo. Vamos a ponerle un video ahorita que este músculo dice, viene desde el cartílago aritenoides hacia el cartílago epiglotis. Por lo tanto, este músculo va a hacer que el cartílago epiglotis descienda.
Se llama músculo aríteno epilótico. Finalmente, formando la cuerda vocal verdadera, el músculo llamado músculo vocal. Porque recuerden ustedes que nuestra laringe tiene los siguientes ligamentos. Voy a colocar en estos momentos el cartílago o los cartílagos aritenoides. Voy a colocar el cartílago tiroides y voy a colocar los dos ligamentos que están formando, que son este ligamento y este otro ligamento. Ya sé qué está pasando. Un ratito. Voy a quitar los músculos y ya, ve que razón. Un ratito pongo acá la. Ahora sí ya están los cartílagos y sus ligamentos. Miren, en primer lugar tengo aquí el ligamento o los ligamentos vestibulares y a continuación tengo los ligamentos vocales que están uniendo al cartílago tiroides con los cartílagos aritenoides. Ahí están, miren ustedes, tengo 4 ligamentos que están constituyendo también esta parte interna de la laringe. Los 2 ligamentos superiores se llaman ligamentos vestibulares. Este es el ligamento vestibular y este es el ligamento vestibular. Y los ligamentos que están en la parte inferior son los ligamentos vocales. Ligamento vocal y ligamento vocal. Ambos ligamentos están uniendo los cartílagos aritenoides con el cartílago tiroides. Por ese motivo, a esta prolongación que está acá adelante le llaman apófisis vocal del cartílago aritenoides. Entonces, el espacio que se forma entre los ligamentos vestibulares, este espacio de acá, le llaman, bueno, el nombre que le ponen es así en los libros, le llaman la rima vestibular. Y el espacio que se forma entre los ligamentos vocales se considera el espacio más estrecho de la laringe y se llama rima glótica. Rima glótica, o también le llaman así, le llaman simplemente glotis o espacio glótico, que repito, esta glotis o espacio glótico es el espacio más estrecho de la vía respiratoria. Es un lugar susceptible a que ahí se pueda atragantar algún elemento extraño. Puede ir a atracarse algo que ustedes están comiendo de forma accidental y puede quedarse aquí atragantado, atravesado, ¿no? Ahora miren, si yo coloco nuevamente la laringe, voy a encontrar lo siguiente. Coloco la laringe y también encuentro estas membranas. La que están viendo si la conocen porque ya se las he explicado. Esta membrana que está acá se llama ¿cómo? ¿Está? Tiroidea. Pero hay 2 membranas más, que son, por acá, esta que se encuentra hacia los bordes laterales del cartílago epilotis, que se llama membrana cuadrangular. Mira, cuando giro así, veo que del cartílago epilotis y hacia los costados está la membrana cuadrangular. Esa membrana cuadrangular, en su borde libre, tiene a los ligamentos, que se llaman ligamentos vestibulares. Mira, voy a marcar acá. En la membrana cuadrangular, en su borde libre, están los ligamentos vestibulares. ¿Cómo se llamaba el espacio que está entre los ligamentos vestibulares? Rima vestibular, correcto. Y luego tengo otro ligamento más que está formándose desde el cartílago cricoides. Y esto se llama el cono elástico. Mira, estoy viendo el cono elástico que se está formando de los bordes del cartílago cricoides. En este borde libre del cono elástico están los otros ligamentos, que son los que estamos viendo por acá. Son los ligamentos vocales. Entonces ya tengo por acá cono elástico, ligamentos vocales.
El espacio, ¿cómo se llamaba? Rima glótica o glotis. Estas son las cuerdas vocales verdaderas, las que vieron ustedes en el video de Steven Tyler, cómo se juntaban y se separaban cuando él estaba cantando. Esas son las cuerdas vocales verdaderas, ¿no? Entonces, si yo quiero saber cuáles son las funciones que tienen los músculos laringeos, porque eso es lo que tengo que explicarles también, pues hacemos lo siguiente. Voy a colocar nuevamente laringe, voy a colocar huesos y voy a colocar los músculos laringeos, pero no vamos a ayudar con el video, ¿ya? Músculos laringeos, no vamos a ayudar con el video. Ese video está disponible para quien quiera verlo. Colocan larynx, en inglés laringe, University of Lyon, Universidad de Lyon, Universidad Francesa, ponen 5, porque iba a haber un video de laringe. Entonces, ese video de laringe, vamos a ver lo siguiente. Voy a avanzarnos acá. Para ubicarnos, primero nos damos cuenta que la persona nos está indicando la posición en la que se encuentra la muestra. Por ejemplo, si estamos viendo acá, está de espaldas, ¿no? Si estamos viendo así, estará de arriba la persona. Y así está la muestra. Entonces, lo que primero vamos a ver es este primer músculo. Y antes de ver este músculo, quiero que me ayuden y me digan en este momento, a ver, que cargue. Ya está. Me ayuda. Pista lateral, anterior, posterior. ¿Qué es esto de acá? Cartílago epiglotis. Membrana tiroidea. Cartílago tiroides. Cartílago cricoides. ¿Qué parte es la anterior? Arco, la parte posterior gruesa. Encima de la lámina, ¿quién está? Cartílago aritenoide. Encima del cartílago aritenoides acá, con un cuernito, cartílago aritenoide. ¿Cómo se llama este músculo entonces? Cricotiroideo. ¿Qué porción? Recta y oblicuo. ¿Se acuerdan que le dije que hay una articulación entre los cartílagos permitiendo su movimiento? Pues aquí vamos a ver. ¿Ves cómo se mueve el cartílago cricoides en su articulación con el tiroides? Cuando se contrae el músculo cricotiroideo. Pero lo que me interesa es esto. Me interesa que ustedes vean la parte interna. Vamos a ubicarlos. ¿Qué cartílago es este? Cricoides. ¿Qué parte es esta? Arco. ¿Y esto? ¿Cómo se llama esa membrana que salía del cartílago cricoides para arriba? Cono elástico. ¿Cómo se llama el ligamento que está encima del cono elástico? Ligamento vocal, o sea que esta es la cuerda vocal verdadera. ¿Qué pasa cuando el músculo cricotiroideo se contrae? Aquí está, mira. ¿Qué pasó con la cuerda vocal? Con el ligamento vocal. Estira el ligamento vocal. Es como cuando tú agarras una liga y la estiras. Entonces, función del músculo cricotiroideo es tensar la cuerda vocal. Vamos a ver ahora el músculo que hace lo contrario. Ahí está tensando. Y hay un músculo que hace lo contrario. Acaba de aparecer justamente. Vamos a verlo ahorita. Un momentito, pongo pausa, procedo. Y mira. ¿Cómo se llamaba el ligamento, me dijiste? El músculo también lo puede llamar músculo vocal. O también lo llama, eso lo vas a ver en los libros, como en el 3D, por ejemplo, le dice músculo tiroaritenoideo. O músculo vocal. Músculo tiroaritenoideo. Mira lo que hace ese músculo. Cuéntame, ¿qué está haciendo? ¿Qué hizo la cuerda vocal? La relajó, ¿no? Mientras que el músculo cricotiroideo tensa la cuerda vocal, el músculo vocal relaja la cuerda vocal, como estás observando. ¿Estás de acuerdo, Yucho? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esos son los primeros músculos que estamos observando y son músculos tales. Desde arriba, y desde arriba, se lo voy a pasar rápidamente. Ahora miren lo que va a pasar, ¿ya?
El siguiente músculo que va a aparecer va a venir desde el cartílago aritenoides al cartílago epiglottis. ¿Cómo se llama ese músculo entonces? Aritenoepiglottis. ¿Qué crees tú que está haciendo? Cuando se contrae, ¿qué está haciendo? ¿Descender a qué? Al cartílago epiglottis. ¿Para qué descender el cartílago epiglottis? Para que el alimento vaya hacia la parte posterior, a la vía digestiva, y no se mete en la vía aérea. Entonces, esa es la función del músculo aritenoepiglótico. Pero el cartílago tiene que regresar a su posición. Y para regresar a su posición existe un ligamento. Ahorita lo vas a ver. No es un músculo, por si acaso, ¿no? Por lo que sale. Muy bien. Músculo aritenoepiglótico, cartílago epiglottis. ¿Qué es esto de acá? Hueso de Oyes. Ese ligamento, ¿cómo se llamará? Ioepiglótico. ¿Qué hace el ligamento ioepiglótico? Regresa el cartílago epiglottis hacia su posición original. Porque el músculo aritenoepiglótico lo traccionó para cerrar la vía aérea. Muy bien, ya tengo la función de ese músculo llamado aritenoepiglótico con su ligamento ioepiglótico. Luego van a aparecer otros músculos más. Mira, aparece en ese momento el único músculo impar. ¿Cómo se llama ese músculo? Aritenoideo transverso. Y los que estaban por ahí cerquita como una X que era aritenoideo oblicuo. Mira, cuando se contrae, ¿qué sucede? Mira, ¿viste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando se contrajeron? A ver, ayúdame. ¿Acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ahorita qué va a pasar. ¿Qué pasó? Los cartílagos aritenoides, ¿viste? ¿Qué crees tú que le ha pasado con las cuerdas vocales verdaderas entonces? Se han acercado. Y cuando se acercan, ¿qué pasa con la glotis? Se cerró la glotis, ¿no? ¿Recuerdas? La glotis era el espacio entre las cuerdas vocales verdaderas. O también puede decirle aduce las cuerdas vocales. Netter dice aducción de las cuerdas vocales, porque se juntan. Entonces, ¿qué hacen los músculos aritenoideos? Tanto el transverso como los oblicuos, aducen las cuerdas vocales. Y tiene que haber un músculo que hace lo contrario. Ese músculo va a aparecer en este momento. Muy bien. Este músculo, ¿cómo se llamaba? Viene el cricoides, ¿hacia dónde? Hacia el aritenoides, que está en la parte de atrás. ¿Cómo se llama el músculo? Cricoaritenoideo posterior. Ese músculo hace lo contrario. O sea, mientras que los aritenoideos que hacían, juntaban las cuerdas vocales, ¿qué cosa crees que hará el músculo cricoaritenoideo posterior? Separa, o sea, abduce las cuerdas vocales. Es el único músculo que abduce las cuerdas vocales. El único. Y hay un músculo que también hace la función de los músculos aritenoideos. Ahorita va a aparecer. Pero mira, quiero que veas una imagen desde arriba. Mira desde arriba cómo las cuerdas vocales se separan: abducción y aducción. ¿Quién hace abducción? Cricoaritenoideo posterior. ¿Quién hace abducción? Los aritenoideos transversos. Y hay un músculo más que está apareciendo ahí. Ese músculo viene del cartílago aritenoides al cartílago cricoide, perdón, al aritenoides. ¿Cómo se llama ese músculo? Cricoaritenoideo, que están los costados, lateral. ¿Qué hace? Lo mismo que los músculos aritenoideos, o sea, cierra las cuerdas vocales, junta las cuerdas vocales. Entonces, con esa información, ya tú me puedes decir esto, ¿no? Ya me puedes ayudar por acá. A ver, ayúdame. Nombre del músculo y qué función cumple. Cricotiloideo. ¿Qué parte es esta? Recta. ¿Y esta de acá? Oblicua. ¿Qué hacen esos músculos? Tensan las cuerdas vocales. Muy bien. Siguientes músculos. A ver, le pongo una X, ¿ya? A ver, ayúdame. Nombre. Aritenoideo posterior. ¿Cuál es su función? Abduce las cuerdas vocales. O si quieres, separa las cuerdas vocales o abre la glotis.
Nombre de este músculo que está acá. ¿Por qué se caracteriza el tendón transverso? El único músculo impar. ¿Qué hace el tendón transverso? Aduce la cuerda vocal. ¿Este músculo cómo se llama? El tendón oblicuo. ¿Qué hace este tendón oblicuo? Aduce la cuerda vocal. ¿El músculo acá cómo se llama? Ariteno epilótico. ¿Qué hacía? Se siente la cuerda vocal, es correcto. El músculo que está por acá al costadito, perdón, disculpa. El músculo que está acá al costadito. Este músculo, ¿cómo se llama? Este de acá. Músculo cricoaritenoideo lateral. ¿Qué hacía? También aduce las cuerdas vocales, correcto. Y finalmente, el músculo que forma las cuerdas vocales verdaderas. ¿Cuál era el músculo? Músculo vocal, ¿no? Músculo vocal, ahí está. O según el programa que vimos en el video, era el aritenoideo, no, quiroaritenoideo, ¿no? ¿Qué hacía ese músculo? Relajaba las cuerdas vocales. Muy bien, esos son los músculos que encontramos nosotros en nuestra laringe. ¿Y cómo es en cuanto a la inervación? Bueno, voy a colocar acá nuevamente el esqueleto. Y para ello también voy a colocar acá, ya se desaparecer la mandíbula, voy a hacer desaparecer los dientes. Y voy a colocar el nervio vago. Por acá. Nervio vago. ¿Qué parte craneal es el vago? Número 10, ¿no? Vago. Muy bien. Los nervios vagos están originándose dentro del cráneo, son parte del encéfalo, específicamente parte de los nervios craneales, y tienen dos ganglios, como estás observando acá. Atraviesa este orificio llamado orificio yugular. Tiene un ganglio vagal superior y tiene un ganglio vagal inferior. Y los nervios vagos, tú los conoces porque los hemos visto en anatomía general. Ellos descienden llegando hasta el abdomen, atravesando el hiato esofágico, formando los troncos vagales para inervar hasta las vísceras abdominales, hasta el ángulo cólico izquierdo, si te acordarás. Entonces, esos son los nervios vagos, los vagos no son. Pero, ¿qué nervios me están originando? Mira acá, el ganglio vagal superior se va a formar el nervio laringio superior. Coloco acá, nervio laringio superior. Laringio superior derecho y superior izquierdo, recorriente derecho, recorriente izquierdo. Bien, nuevamente me acerco a la imagen y veo el ganglio vagal superior, del cual se está formando el nervio laringio superior. Ese nervio laringio superior tiene dos ramas. Vamos a poner por acá las ramas. Entonces, 10 acá. Nervio laringio superior tiene una rama externa y tiene una rama interna. Pero voy a colocar nuevamente los músculos laringios. Nuevamente coloco músculos laringios, como músculos los laringios. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, observa. El nervio laringio superior lo estás observando por acá. Se está dividiendo en dos ramas. Una rama externa y una rama interna. Cuéntame qué está haciendo la rama interna. Está atravesando la membrana tiroidea. Ahora cuéntame qué está haciendo la rama externa. ¿Qué está inervando? Al músculo cricotiroideo. Por lo tanto, el músculo cricotiroideo, su inervación está dada por el nervio laringio superior en su rama externa. ¿Correcto? Ahora mira, los nervios laringios, los vagos tienen dos nervios laringios recurrentes. ¿Qué cosa era recurrente? ¿Se acuerdan de arterias? ¿Qué es una arteria recurrente? Está bien una arteria
una arteria tenía su rama. Esa rama, en lugar de seguir la secuencia, regresaba, ¿no? Entonces, acá veo el nervio laríngeo recurrente derecho y por acá veo el nervio laríngeo recurrente izquierdo. Como te das cuenta, se originan del nervio vago, pero lo hacen de diferentes maneras. El que está a la derecha se origina por debajo de la arteria subclavia derecha. El que está por la izquierda se origina por debajo del arco aórtico. ¿Ya? Por acá, arterial, más arterial. Bueno, no sé por qué. Ah, ya se puede hacer. Voy a colocar origen, salgo, origen. Si no pongo aorta, arco de la aorta, ¿no? Arco de la aorta, ahí está. Ahora sí, mira, ¿qué estás viendo en el caso del lado derecho? En el izquierdo, perdón. En el caso del lado izquierdo, el nervio laríngeo recurrente está pasando por debajo del arco aórtico. En cambio, en el lado derecho, por debajo, ¿quién pasaba? En la arteria subclavia derecha. Por ese motivo, el laríngeo recurrente derecho se estudia en cuello y el laríngeo recurrente izquierdo se estudia en tórax. Por ese motivo. Entonces, ¿qué pasa con esos laríngeo recurrentes? Están regresando, mira tú. Están regresando. Y se van a ubicar entre, aquí coloco, digestivo para que aparezca el esófago. Mira, y se ubican entre la tráquea y el esófago. Ahí está el nervio laríngeo recurrente. ¿Cuál es la función del nervio laríngeo recurrente? Es inervar a los demás músculos laríngeos, a todos los demás. Por lo tanto, la inervación de los músculos laríngeos, ¿cómo se produce? ¿Qué nervios inervan a los músculos laríngeos? El laríngeo recurrente y el laríngeo superior, ¿qué rama? La rama externa. ¿Qué inerva la rama externa del laríngeo superior? El músculo cricotiroideo. ¿Y los demás músculos quién los inervan? El nervio laríngeo recurrente. Correcto. Muy bien. Lo que hemos visto entonces nosotros corresponde a esto. Muy bien. Lo que hemos visto nosotros hasta el momento corresponde a la parte esquelética, a la parte de los músculos, pero en la vida real no es así. En la vida real esto está cubierto por la mucosa. O sea, en la vida real tú vas a verlo así. Por lo tanto, cuando tú quieras ver una muestra que está cortada en un sentido longitudinal, tú vas a observar lo siguiente. Vas a ver la parte interna de esta manera. Tienes por acá arriba, acá adentro estaba el pliegue vestibular. Por acá estaba el pliegue vocal. ¿Quién acompañaba el pliegue vocal? ¿Qué músculo? Acá estaba el músculo vocal. Si este es el ligamento vocal, el músculo vocal, ¿cómo se llamaba el ligamento que estaba en la parte de abajo? ¿Qué ligamento era este? Cono elástico. Y si este es el ligamento vestibular, ¿qué estaba acá arriba? La membrana cuadrangular. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿qué estás diciendo tú? Me dices, lo que estoy observando arriba se llama pliegue vestibular. Pliegue vestibular. Y lo que estás viendo abajo le llamas pliegue vocal. ¿Cómo lo puedes llamar también? Le puedes llamar cuerda vocal falsa y cuerda vocal verdadera. Así le pueden llamar también. Y el espacio que está entre ambos, este espacio que ves acá, se llama ventrículo laríngeo. Ventrículo laríngeo. El ventrículo laríngeo contiene en su interior glándulas secretoras de mucosidad. Y dicen los libros que es para lubricar a las cuerdas vocales verdaderas. Entonces, cuando tú viste el video de Steven Tyler cantando y veías que se movía y se separaba, ¿qué es lo que estabas viendo que se movía y se separaba? La cuerda vocal verdadera. Y el espacio entre ambos, ¿cómo se llamaba? Glotis o espacio glótico.
¿no? La parte más estrecha de nuestra vía respiratoria. Entonces, pasas una línea por la cuerda vocal verdadera. Y cuando hablas de inervación dices así. Para arriba, la inervación está dada por el nervio laríngeo superior, pero la rama interna. ¿Te acuerdas la rama interna que perforaba? Membrana tiroidea. Justamente ¿para qué? Para inervar la mucosa. De la cuerda vocal para arriba, la cuerda vocal verdadera. ¿Y qué inerva hacia abajo? Mucosa. El nervio laríngeo, recuerda. Esa es la inervación de la laringe, la inervación sensitiva, porque ya te expliqué la inervación motora, ¿correcto? Y último, ¿cómo está la inervación? La irrigación, perdón. La irrigación es bastante fácil. Para ello simplemente tienes que reconocer a esta glándula. Esa es la glándula tiroides. Esta glándula tiroides está irrigada por dos arterias tiroideas. Mira. Ayúdame. Arteria carótida común. ¿Qué arteria es esta de acá? ¿Carótida? ¿Por qué A? Tiene ramas, correcto. La externa tiene ramas, ¿no? ¿Cómo acá? Ramas. Ahí están sus ramas, ¿no? Tiene varias ramas. Una de ellas se llama arteria tiroidea superior. Como su nombre lo dice, va a irrigar a la glándula tiroides. Pero esa arteria tiroidea superior tiene una rama. Se llama arteria laríngea superior. ¿Qué está perforando la arteria laríngea superior? A la membrana tiroidea. Por lo tanto, la irrigación de la laringe está dada por la arteria laríngea superior, rama de la tiroidea superior. Hay una arteria más. En este caso, tenemos que colocar la arteria subclavia con sus ramas. Muy bien. La arteria subclavia tiene varias ramas. Una de ellas es un tronco. Se llama tronco tirocervical. Tiene un nombre clásico mucho más largo, tronco tiroicérvico-escapular. Pero la que me interesa a mí ahorita es la arteria que origina, porque es tiro, ¿no? Tiro-bicérvico. Tiroidea inferior. ¿Qué irriga la tiroidea inferior? La tiroides. ¿Y esa tiroidea inferior qué rama da? La arteria laríngea inferior. Entonces, si busco por acá, encontraré la arteria laríngea inferior, si no me equivoco, es la que está por acá. Déjame ver, creo que era esta. Ahí está, ¿ves? La arteria laríngea inferior. Por lo tanto, irrigación de la laringe, ¿qué arterias son? Laringe superior y laringe inferior. Laringe superior, ¿rama de quién? De la tiroidea superior. La laringe inferior, ¿rama de quién? De la tiroidea inferior. La tiroidea superior, ¿rama de quién? La tiroidea inferior, ¿rama de quién? El tronco tirocervical, que a su vez es rama de la subclavia. Listo. ¿Ya? Ese sería entonces lo que corresponde a nuestra laringe. Gracias. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver la otra estructura visceral que hay en el cuello, que es la faringe. ¿Sí? Entonces, la faringe
es una estructura como si fuera un tubo semicircular, como un cilindro cortado por la mitad, abierto hacia adelante. Y como está abierto hacia adelante, se comunica con las fosas nasales, con la cavidad bucal y también con la laringe. Y en relación a eso, entonces, a esos lugares con los cuales se comunica, la faringe recibe una parte de ella, la parte superior, el nombre de nasofaringe. Por debajo de ella, otra parte, la que se relaciona con la boca, recibe el nombre de oro o bucofaringe. Y la parte inferior que está relacionada con la laringe se le va a denominar entonces laringofaringe o hipofaringe. ¿Ya? Y en el caso de la nasofaringe, su otra denominación es rinofaringe. ¿Sí? La rinofaringe. Entonces, a ver. Entonces, la primera parte recibía la denominación de nasofaringe. No se eliminaba una parte de ella, entonces esa viene a ser la nasofaringe. Hacia adelante, ¿con quién se va a estar comunicando? Con la fosa nasal. Entonces, en este caso, esta parte que estamos observando acá corresponde a la mucosa nasal, específicamente la pared lateral de la cavidad nasal, donde estarían los cornetes superior, medio, inferior, los meatos, debajo, etcétera. ¿Sí? Y entonces se comunica hacia atrás la cavidad nasal con la nasofaringe, o lo contrario, la nasofaringe hacia adelante con la cavidad nasal. ¿Sí? Esto rosado que estamos observando ahí representa la mucosa. Una mucosa es una membrana que recubre, que reviste las cavidades que vamos a tener dentro de nuestro organismo y está constituido por un tipo de epitelio y por un tejido conectivo que recibe el nombre de lámina propia o porio. Y la característica de las mucosas es que están humedecidas por lubricaciones de glándulas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos observando en esta parte. Y la mucosa es o será parte de lo que luego se llamará la pared faríngea. Esa pared faríngea tendrá una mucosa, una membrana bucofaríngea, una membrana faringotimpánica, una capa muscular y la más externa que le está recubriendo será la membrana bucofaríngea. Entonces, es la mucosa en la que estamos aquí observando. Veamos. Entonces, observamos nosotros aquí un pequeño orificio. Estamos observando la nasofaringe. Bueno, el límite hacia arriba es la base del cráneo y el límite hacia abajo es el borde libre o borde inferior del paladar blando. Entonces, ¿qué vamos a destacar de esta parte de la faringe? Por ejemplo, su pared lateral. La parte lateral de la nasofaringe presenta un pequeño orificio. Ese orificio es el orificio
de la famosa trompa de Eustaquio, ahora denominada trompa faringotimpánica, que comunica esta nasofaringe con el oído medio. Entonces, eso observamos. Ahora, por encima de él hay un relieve que está formado por el cartílago justamente de la trompa faringotimpánica. Pues imagínense ustedes como una corneta, la parte más ancha de la corneta está formando o ubicándose aquí en la cara lateral de la nasofaringe y hace relieve. Ahora, ¿qué más se puede distinguir aquí? Otro relieve que va desde este relieve tubárico, torus tubárico se llama, ¿no? Un relieve que va hacia el paladar blando. Entonces, es un pliegue. A ese pliegue se le denomina el pliegue salpingo palatino, porque va desde la zona donde está el torus tubárico hacia donde está el paladar blando. Por eso es pliegue salpingo palatino. Y luego se observa otro relieve también que está en la parte posterior. Y en esta parte posterior, a este pliegue se le llama el pliegue salpingo faríngeo. Va desde la trompa tubárica hacia la pared faríngea. ¿Sí? Entonces, eso destacamos. Otra cosa que se puede destacar a nivel de la nasofaringe está en el techo. En el techo y una parte también en la pared posterior y superior. Viene a ser la amígdala faringe. La amígdala faringe. Estos son nódulos linfáticos que hacen relieve en esa parte. Esta amígdala faríngea puede, durante la niñez y parte de la adolescencia, hipertrofiarse. Y cuando se hipertrofia, se le suele denominar adenoides. ¿Y qué es lo que ocurre con esta adenoides? Pues que puede bloquear, obstruir y limitar el pasaje del aire. Como consecuencia, puede el niño respirar por la boca, se convierte en un respirador bucal. Y eso va a ocasionar o puede ocasionar una serie de problemas en la cavidad bucal. ¿No? Esos son los respiradores bucales. Eso en relación a la nasofaringe. Ahora, si ascendemos o descendemos, mejor dicho, un poco más, nos vamos a encontrar con lo que vendría a ser la orofaringe. ¿Sí? La orofaringe. Digamos. La orofaringe. Entonces, la orofaringe estaría comprendido entre el borde inferior o borde libre del paladar blando y por aquí lo que vendría a ser el cartílago epiglótico, el borde superior del cartílago epiglótico. Entonces, más o menos todo eso sería la orofaringe. Y la orofaringe se comunica hacia adelante con la cavidad bucal a través de un arco, de un espacio que se denomina el istmo de las fauces. ¿Qué podemos destacar aquí? Normalmente acá hacia los costados vamos a encontrar al músculo
constrictores de la faringe, pero lo que podemos destacar es en la pared lateral a una estructura ovalada que viene a ser la amígdala palatina, esta es la palatina, amígdala palatina. Esta amígdala palatina está ubicado en un espacio, en una fosa que lo delimitan anteriormente el pliegue palatogloso, el músculo palatogloso en su interior, y por atrás el pliegue palatofaríngeo, el músculo palatofaríngeo en su interior. Entonces, estos dos pliegues van a delimitar una fosa, la fosa tonsilar, y en esa fosa tonsilar se ubica esta amígdala palatina, ¿no? La amígdala palatina. Eso es lo que podemos destacar. Ahora, hacia la parte anterior decíamos, la orofaringe se va a relacionar con la cavidad nasal. Pero cuando está la boca cerrada, aquí vamos a ver una parte de lo que sería la lengua, ¿sí? Lo que sería el cuerpo de la lengua, y aquí estaría la raíz o base de la lengua. En la mucosa, recuerden, todo esto que estamos viendo es mucosa, ¿no? La mucosa que reviste la cavidad, en este caso faringe. En la raíz de la lengua, la mucosa es una mucosa irregular, es una mucosa cuya superficie parece estar empedrada. ¿Por qué? Porque por debajo de ella, la mucosa, hay nódulos linfáticos que van a constituir, ¿qué cosa? La amígdala lingual. Entonces, fíjense, en esta zona relacionado con la faringe, en la nasofaringe estarían las amígdalas faringias. Aquí, en la parte lateral, las amígdalas palatinas, y en esta parte frente a la lengua, las amígdalas linguales. Todas ellas están alrededor de zonas por donde a través del aire o a través de los alimentos pueden ingresar una serie de gérmenes. Entonces, una primera barrera, una primera defensa lo van a constituir estos elementos que forman parte del sistema linfático, las amígdalas, ¿no? El conjunto es como una especie de anillo, el anillo linfático faríngeo, famosamente conocida como el anillo de Waldeck. Entonces, eso podemos destacar a este nivel. Ahora, la otra parte es la parte inferior de la faringe, la que por delante se va a relacionar con la laringe, ¿sí? Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que vamos a encontrar? A la laringofaringe, ¿sí? La faringe permite tanto el pase del aire, que va a ir luego hacia la tráquea, como principalmente, y su razón de ser parte del sistema digestivo, va a permitir el pasaje del bolo alimenticio, ¿no? El bolo alimenticio hacia el estómago a través del esófago, razón por la cual esta parte, la laringo o hipofaringe, se continuará hacia abajo con el esófago. Entonces, en esta zona va a haber en la laringofaringe
en las partes laterales van a haber unos espacios que se llaman recesos faríngeos, recesos piriformes o correderas alimentarias. ¿Por qué? Porque el bolo alimenticio va a discurrir, justamente por esta zona, repito, que está en las partes laterales de la laringofaringe, tanto a un lado como hacia el otro lado. ¿Y por qué por ahí? Porque esas son las partes más amplias de esta zona estrecha que es la laringofaringe. Y porque por delante tiene a la laringe. Por eso entonces que en las partes laterales están estas zonas más amplias llamadas recesos faringeos o recesos piriformes o como dije, correderas alimentarias, porque por ahí va a pasar. ¿Sí? Entonces, lo que se ha destacado es la mucosa de la faringe. Que recuerden, la hemos dividido en una nasofaringe, en una orofaringe y en una laringofaringe. Y si queremos ver alguna diferencia en los epitelios, el epitelio de la nasofaringe es un epitelio respiratorio, o sea, células estratificadas, cilíndrico ciliado, con células secretoras de moco. En tanto que el epitelio de la orofaringe y de la laringofaringe es un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. ¿Sí? Y eso obviamente tiene que ver con las funciones que van a tener. Muy bien. Entonces, voy a dejarle ahora el uso de la palabra al doctor Moche para que haga la última parte del temario de hoy. Seguimos hablando de la laringe, perdón, la faringe, ¿no? La faringe, entonces, como ya mencionaron, es una porción cilíndrica que está en la parte posterior de la cavidad nasal y de la cavidad oral, ¿no es cierto? Por eso se comunicaba por arriba con la cavidad nasal, el mencionó que se llama nasofaringe, en la parte media con la cavidad oral se llama orofaringe, en la parte inferior con la laringe se le conoce como laringofaringe. También hay comunicación con la cavidad auditiva a través de esta trompa de Eustaquio o la trompa auditiva. Esta faringe también se le conoce como, comúnmente se le llama garganta, ¿no? Eso es lo que a veces me pica la garganta, por ejemplo, ¿no? Me fastidio, se me irrita la garganta, vendría a ser la faringe, que está en la parte posterior. Acá el doctor también mencionó, importante para nosotros, una serie de tejidos linfoides, tejido linfático, llamados como amígdalas. ¿Cuál es la importancia de las amígdalas? ¿Qué brinda el servicio? ¿Ah? Inmunidad, muy bien. ¿Cuál es la protección, ¿no? En esta zona? ¿Qué amígdalas mencionaron? En la parte más superior, ¿no?, de la faringe tenemos la amígdala faringe. Y muy bien, muchas veces se le denomina adenoide, ¿no? A veces puede haber crecimiento de esas amígdalas, que se le llama hipertrofia amigdalina. Crecimiento o hiperplasia amigdalina, que son crecimiento de los tejidos. En los niños a veces hay un crecimiento de esta amígdala faringe, por
producción como adenoides y produce que el niño respire por la boca, lo cual va a generar una compresión maxilar y mala mordida, incluso una mordida infantil. Entonces, cuando ocurren estas hiperplasias amigdalinas, a veces se sugiere extirpar las amígdalas, como en este caso, por ejemplo, la amígdala faríngea. Acá, ¿quién teníamos? Trompo, conocido como la trompa ductal, ¿no? La trompa auditiva, en la cual había un reborde, donde está el torus tubárico, y por la parte posterior también hay un crecimiento pequeño del tejido linfoide, o sea, también hay una amígdala, conocida como la amígdala tubárica. Tuba es trompa. Entonces acá tendríamos la amígdala faríngea, por acá la amígdala tubárica. Luego, miren, en la parte posterior de la cavidad oral, en la orofaringe, ¿no? El mismo la fauce articulador, vamos a encontrar también unas amígdalas. En las partes laterales, a las que normalmente conocemos como amígdalas siempre, ¿no? Porque a veces te dicen, ¿dónde están tus amígdalas? Y siempre señalas esa parte. Porque ya nos damos cuenta que hay más. ¿Cómo se llaman estas amígdalas? Palatinas. Son las que frecuentemente generan mayor frecuencia de hiperplasia, ¿no? Y vuelvo a repetir, bueno, a veces se extirpan cuando ya no se puede corregir ese crecimiento, porque incluso puede dificultar el paso del aire, ¿no? Que la persona ronque mucho y en algunas situaciones apnea. Entonces hay mucha apnea del sueño, cuando la persona ronca y se queda un rato como si que no respira, ¿no? Y sigue dormido. No sé si han visto alguna vez a algún familiar que hace eso, ¿no? Y a veces es por un crecimiento también de estas amígdalas palatinas. Y luego tenemos esta amígdala, que está en la parte de la raíz de la lengua, ¿no? En el dorso de la lengua, en la parte posterior. ¿Cómo se llama? Amígdala lingual. Entonces tenemos acá todo un anillo linfático que protege por el ingreso de gérmenes, ¿no? Que puede ingresar tanto por la cavidad nasal y por la cavidad oral. Eso se le conoce comúnmente como el anillo de Waddell. Ahora, esta inflamación también de las amígdalas se puede producir por una infección. En nuestro caso también lo podemos producir por una infección bacteriana. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando el paciente te menciona, ¿no? Que está teniendo pues, de repente una reacción negativa, un crecimiento de algún tratamiento que ha realizado, ¿no? Está dando una tumoración o algo. Entonces, evaluar. A veces nosotros no evaluamos al paciente, lo postergamos. Solamente hacemos consulta por WhatsApp. Y post tratamiento, peor. Imagínate que se ha hecho una endodoncia, una extracción en la zona de la mandíbula y el paciente te dice, ¿no? Que está sintiendo que se está hinchando, un crecimiento. A veces solamente le mandamos aire. Entonces habría que evaluar, ¿no? Si los antibióticos de repente no están haciendo efecto, el microbio puede haber hecho resistencia, hay que cambiar de antibiótico o agregarle otra sustancia, agregar un fármaco. Entonces, esta infección va proliferando tejidos hemodeuróticos, y puede generar una complicación, ¿no? De una inflamación de estas amígdalas. Y esto puede tener una reacción al anillo de Waddell que produzca incluso cierre de vías aéreas. Por eso, cuando estos pacientes tienen una infección muy grande en el cuello, conocido como la angina de Ludwig, muchas veces cuando hay emergencia lo que hacen es una traqueostomía. Porque si se cierra la vía aérea, se va a morir. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. También, ¿no? Mencionó el doctor que en estas paredes de la faringe vamos a encontrar músculos que van a mover la faringe y la laringe. En este caso, pues, la faringe comunica las vías aéreas, la respiración, el paso de aire hacia la laringe, posteriormente irá hacia la tráquea, ¿no? Bronquios y pulmones, y por la parte posterior, ya que la faringe se dirige hacia el esófago y luego continuará hacia el estómago. Entonces, por un lado tenemos la vía aérea y por otro lado la vía digestiva. Entonces, esa diferenciación también se produce, ¿no? O sea, para el paso del aire, el paso de los alimentos, a través de los músculos, ¿no? Tenemos unos músculos que permiten la elevación de la faringe y la laringe, y eso se llaman los músculos elevadores. Entonces, si me recuerdan que acá se formaba un pliegue que
venía de acá de la trompa hacia la parte de la faringe, ¿no? Salpingofaringeo. El pliegue salpingofaringeo contiene un músculo del mismo nombre, el músculo salpingofaringeo. Y acá en el pilar posterior también se formaba este pliegue por el contenido de un músculo, ¿no? Que vendría a ser el palatofaringeo, ¿no? El palatofaringeo. Y tenemos otro músculo que es el estilofaringeo, que son músculos elevados. Y acá alrededor, ¿no?, que permiten contraer la constricción de la faringe, tenemos los músculos constrictores. En la parte superior, el constrictor superior; en la parte media, el constrictor medio; y en la parte inferior, el constrictor inferior. ¿No? Entonces vamos a ver los músculos. Acá entonces estamos viendo los músculos de la faringe. Si agregamos los huesos, vamos a observar ahí, ¿no? Bien. Acá tenemos un músculo elevador que viene por acá, en la parte del maxilar. Es el músculo palatofaríngeo, ¿no? Perdón, de la zona del paladar, viene del borde posterior del paladar duro y la aponeurosis palatina, y se dirige hacia la parte inferior de la faringe, ¿no?, intercruzándose con el otro músculo palatofaríngeo por detrás del cartílago hiloides, ¿no? Es un músculo elevador de la faringe. Este músculo no solamente eleva la faringe, sino que es mecanismo, como les dije, para poder permitir el paso del aire, sobre todo para la fonación, y también interrumpir en el caso de la evolución, ¿no? Recuerden que la laringe también es conocido como el órgano de la voz, entonces nos permite emitir las palabras. Aquí tenemos el músculo palatofaríngeo, ¿no? Palatofaríngeo. Por encima de este, otro músculo más pequeño, que justamente llega a intercruzarse con el palatofaríngeo y la pared de la faringe. Es conocido como el músculo salpingofaríngeo, ¿no? Su nombre lo dice. ¿De dónde viene? ¿Qué pasa? Salpingo es trompa también, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces el músculo salpingofaríngeo se viene de la trompa auditiva, del borde inferior, ¿no?, de todo el cuerpo, y se dirige hacia el músculo justamente palatofaríngeo y la pared de la faringe, ¿no? También un músculo elevador de la faringe. Tanto el salpingofaríngeo como el palatofaríngeo están inervados por el nervio vago, ¿no?, inervación motora, que viene del plexo faríngeo, ¿no? Y en la parte lateral de este músculo, que también es elevador, viene de la apófisis estiloides. Parte medial de la apófisis estiloides, y se dirige hacia, obviamente, la pared de la faringe por detrás del cartílago estiloides. Este es el músculo estilofaríngeo. Este es el único músculo de la faringe que no lo inerva
Y tenemos hacia la parte que rodea, ¿no?, la zona lateral, miren, los músculos constrictores. Por arriba el músculo constrictor superior, el músculo constrictor superior de la faringe, que proviene, se puede ver, del pómulus o gancho esterigoides, está acá arriba, el gancho esterigoides, un engrosamiento del tejido que se llama el rafe estérico-mandibular, y el borde posterior de la línea miloioidea, ¿no?, en la mandíbula. Entonces miren, ¿no?, viene del ámbulo estérigoides, viene del engrosamiento, ¿no?, o rafe estérico-mandibular, y el borde posterior de la línea miloioidea. Ahí se origina y se va a insertar en la parte posterior en lo que se conoce como el rafe faríngeo, que vendría a ser esta línea media donde llegan los dos, y se dirige hacia arriba, ¿no?, insertándose en el tubérculo faríngeo de la apófisis, de la apófisis basilar del occipital, ¿no?, en el tubérculo faríngeo, ¿no?, en la apófisis basilar. ¿Quién lo inerva? ¿Sí? El vago, ya lo dije, todos tienen los vagos menos el estilofaríngeo. En la parte media tenemos el músculo constrictor medio de la faringe, ¿no? Este se está originando, vamos a ver si aparece por acá. ¿Está bien? Del ligamento estiloideo, y de las astas menores y mayores del hueso ilioides, ¿no?, de ahí se origina, y se inserta por detrás en el rafe faríngeo. ¿Quién lo inerva? El vago. Y en la parte inferior tenemos el constrictor inferior de la faringe, que se divide en dos porciones. Una porción que se origina por detrás de la línea obliqua del cartílago tiroides, que se le llama la porción tirofaringea. Y tenemos otro que se origina por la parte posterior, por lo posterior del cartílago cricoides, se llama la porción cricofaringea. Ambos forman el constrictor inferior. La porción cricofaringea se continúa con el esófago, ¿no? El constrictor inferior tiene un nervio, el vago. Estos músculos se contraen para estimular el peristaltismo. Quiere decir eso, para el alimento, para la digestión, ¿no? Finalmente me faltó mencionar, cuando hablamos de faringe en la mucosa, ya que estamos mencionando la inervación, la nasofaringe está inervada por el nervio faringe que viene del ganglio pterigomaxilar, que proviene del quinto dorso. La orofaringe y la laringofaringe están inervadas por un nervio sensitiva, ¿no?, por el glosofaringe, ¿no?, por el nervio glosofaringe, ¿sí? Entonces no se olvide, inervación motora de la faringe, principalmente el vago, a excepción del estilofaringe que inerva el glosofaringe. Y la inervación sensitiva, la nasofaringe y todos, ¿no?, y orofaringe y laringofaringe del nervio glosofaringe, la inervación sensitiva. ¿Alguna pregunta?